Buenos días familias, esperamos que estéis todos bien. Hoy nos vamos a meter de lleno en cuestiones muy prácticas de cosas que podéis hacer con los más chiquitines para favorecer ese desarrollo del lenguaje, y vamos a partir de un recurso que a nosotros nos parece fundamental, que seguro que todos tenéis en casa, no vais a tener que pedir que os traigan nada ni que salir a comprar, que son los cuentos y los libros. Comenzamos. Como sabéis, hay distintos tipos de libros y de cuentos. Los que me conocéis sabéis que yo soy una auténtica fanática de los álbumes ilustrados porque creo que hay auténticas obras de arte, no solo para niños sino también para los adultos. Pero en este vídeo lo que os quiero hablar es de distintos tipos de cuentos que podéis tener seguramente en vuestras casas y cómo podemos aprovecharlos y utilizarlos y exprimirlos al máximo para favorecer ese desarrollo del lenguaje. En primer lugar, os traigo el típico cuento con imágenes, con la palabra escrita. Digamos, la función más básica sería preguntarle al niño dónde está la manzana. Favorecemos la comprensión de vocabulario. O la pregunta contraria, que sería ¿qué es esto?, para que el niño tenga que decir manzana. Más allá de eso, podríamos establecer categorías y podríamos preguntarle: ¿aquí hay algo que sirva para comer? ¿Hay algo que sea comida? ¿Sí o no? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Para que ellos seleccionen dónde hay algo que pueda pertenecer a la categoría de comida. Por otro lado, también podemos establecer otro tipo de preguntas dependiendo del objeto. Si, por ejemplo, el niño tiene 3 años y le podemos decir ¿y esto qué es? Y te dice un biberón, le podemos preguntar ¿tú tomas biberón? Y el niño puede decir no. Ah, ¿y por qué no tomas biberón? Para que el niño tenga que decir porque soy mayor o dar la respuesta que considere oportuna. Cualquier libro de estos que tenga mucho vocabulario lo podemos utilizar para lo que queramos. Si de repente aparece como aquí este pato, podríamos crear la historia del pato. Historias dependiendo de la edad. Evidentemente este tipo de formato es para los más chiquitines, para los que están empezando a generar vocabulario, ¿no? a tener un poquito de vocabulario para utilizar. Pero podemos hacer la historia del pato. El pato se puede llamar Juan, y Juan es un pato que vive en una granja y tenía una amiga que era una oveja que se llamaba Luisa. ¿Veis? Cualquier imagen puede dar lugar a muchos recursos para fomentar lo que es la intencionalidad comunicativa, la elaboración de frases, la riqueza de vocabulario. Entonces vamos a utilizar estos con esa finalidad, ¿de acuerdo? Seguimos con el siguiente tipo. El siguiente cuento que os voy a presentar, no tenía mucha intención de presentaros cuentos concretos porque estamos metidos en casa y bueno, pues al final vamos a tirar un poco de lo que tengamos por casa. Y probablemente vale cualquier cuento, incluso cualquier dibujo que hagáis para hacer lo que vamos a comentar ahora. En este caso os traigo un cuento de Hervé Tullet. Yo soy muy fan de Hervé Tullet porque creo que con muy poco hace mucho. Él hace historias que son interactivas, el niño tiene que ir tocando los puntos o las líneas para pasar a la siguiente página, etc. Bueno, los que lo conozcáis sabéis un poco cómo es la dinámica de este autor, y los que no, pues de verdad yo sí que recomiendo este autor porque a mí me parece muy interesante, sobre todo para los más pequeños. Pero ¿cómo podemos estimular el lenguaje o favorecer el desarrollo del lenguaje con un cuento como este? Que a priori, bueno, pues quizá más allá de nombrar los colores o de seleccionar los colores, pues a lo mejor tampoco nos da mucho juego. Bien, pues por ejemplo, en una página como esta que veis aquí, nosotros podemos utilizar el recorrido para trabajar un sonido concreto. Por ejemplo, si el niño sustituye la Z por la S y en lugar de sopa dice zopa, teniendo en cuenta, por supuesto, que no estuviéramos en un territorio en el que dialectalmente eso sería correcto, ¿de acuerdo? Entonces, si hace esa sustitución, lo que llamamos el ceceo, y queremos corregir y ya sabemos que la S, el sonido S lo sabe hacer porque cuando él nos pide que nos callemos hace S, ¿de acuerdo? Podemos utilizar eso para alargar ese sonido.
y hacemos el recorrido así. ¿Sí? Podríamos también utilizar cada puntito para hacer secuencias de sílabas. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es el sonido de la P, podemos hacer en cada puntito una pa. Pa, 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 pa. Podemos hacer pa, pe, pi, po, pu. O podríamos incluso irlas combinando y que el amarillo fuera la P, el azul fuera la T y el rojo fuera la M. Y hacer pa, ta, ma, pa, ta, ma, pa, ta, ma. ¿Sí? Como veis, con muy poco se pueden hacer juegos para variar la articulación, para practicar, para experimentar con otro tipo de sonidos. Los que, por ejemplo, estén un poco con el sonido más complicado, que es el de la R, se puede hacer igual que la S. Si os dais cuenta, este tipo de láminas, lo único que hace falta es tener la idea, porque esto es muy fácil, que en un folio con unas pinturas podéis hacer distintos tipos de caminos, para que veáis. En este vienen distintos tipos, pero es relativamente sencillo en unos folios hacer unos caminos, unos laberintos y utilizarlos para trabajar los distintos sonidos del lenguaje. Así que os animo a que utilicéis este tipo de cuentos para hacer estos juegos. Vamos a por el siguiente. El siguiente cuento que os traigo, de los que yo tengo por casa, sería algo de este tipo, de ¿Qué color es un beso?, de Rocío Bonilla, que me parece una ilustradora magnífica. Pero como os digo, seguro que tenéis en casa algún otro cuento con el que podáis hacer lo mismo que yo os voy a comentar en este. Como veis, en este caso tiene unas ilustraciones mucho más ricas que en el primer caso, en el que era solo la foto de la imagen y nada más. Pero en este, vamos a ver cómo os lo puedo colocar. Ahí, ¿sí? El cuento se titula, como os he dicho, ¿De qué color es un beso? Y entonces en este cuento va contando los distintos colores y qué cosas hay de ese color para saber si los besos pueden ser de ese color. He seleccionado al azar la página del verde. Aquí tenéis brócoli, tenéis acelgas, tenéis guisantes, tenéis alcachofas. Fijaos qué riqueza de vocabulario, probablemente es vocabulario que no solemos utilizar. Si el niño más o menos conoce estas palabras de vocabulario, también podéis jugar a los errores y decirles, vamos a ver, por ejemplo, yo creo que aquí pone, pero no me gusta nada la verdura, y la verdura también es verde. Pues por ejemplo yo puedo decir que a mí no me gusta la lechuga. ¿Cuándo es brócoli? Entonces el niño dirá, no, eso no es lechuga. ¿Y entonces qué es? Esto es brócoli. ¿Y cuántos hay? 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a ver las alcachofas. ¿Cuántas son? 1, 2 y 3. Son iguales, son 3. Fijaos la cantidad de información que se puede extraer de un cuento que a lo mejor no ha nacido para esta labor, ¿no? Pero que siempre podemos utilizar a nuestro favor, porque además los cuentos a casi todos los niños les suele gustar. Otra cosa importante, antes de que se me olvide, también es importante que el niño pueda elegir el cuento y a partir de ahí que vosotros tengáis las estrategias y las herramientas para sacarle todo el partido que queráis. Vamos a por el último tipo de cuento. Y el último tipo de cuento así básico que os quería presentar hoy es ese en el que ya hay una historia un poco más elaborada. Por ejemplo, yo os traigo este de Camuñas, que a mis hijos les encanta porque además lo escenificamos siempre con distintas voces y les hace mucha gracia cuando hago de Camuñas y de Blanca, de la niña protagonista. Este cuento de Camuñas, que es de Margarita del Mazo, que es maravillosa, crea unas historias fenomenales. Es el cuento de un monstruo y en él, aquí ya sí que veis que tiene mucha más historia. Ves que el texto ya es mucho más largo. Podemos aprovechar este tipo de cuentos para la comprensión de historias. Si veis que los niños son muy pequeños o que tienen alguna dificultad a nivel de comprensión, lo que podéis hacer es ir leyendo una página, parar, hacéis un par de preguntas, retomáis, explicáis lo que haya que explicar y luego continuáis con la siguiente página. No pasa nada si no tenemos prisa. También podemos, si lo que queremos es que ellos generen una historia, podemos parar en un momento determinado y preguntarles, ¿y tú qué crees que va a pasar?
para que ellos tengan que elaborar su historia a su manera y luego comprobáis si van por el buen camino o a lo mejor la autora ha planteado otra cosa. Como veis, varios tipos de cuentos. Seguro que tenéis de estos cuentos muchísimos en casa. Desde los más básicos de vocabulario, de preguntar si esto es una cosa o es otra, pasando por los que son un poco más de vocabulario, un poco más elaborado, a los que son de historia, a los que tienen ilustraciones que nos permiten trabajar distintos sonidos. El abanico es súper variado y solo hay que saber sacarles provecho. Si tenéis cualquier duda sobre cómo sacar provecho a un determinado cuento que tenéis en casa, porque a vuestros hijos les encanta y les apasiona y siempre están en bucle pidiéndose ese mismo cuento, nos lo hacéis llegar, nos preguntáis y vemos a ver qué tipo de actividades podéis hacer con ese cuento concreto, que ya veréis cómo es muy fácil entrar en esa dinámica. Por hoy, nada más, hasta mañana.